Dice, se registraron en la contabilidad de gastos de representación por 194.320. Ahora viene otro tema acá. Dice, el límite es el 0.5% de los ingresos brutos, ¿no es cierto? Hasta un tope de 40 UITs. O sea, en realidad, ¿cuántos límites tiene? Tiene dos límites, ¿no es cierto? El 0.5% de los ingresos brutos y 40 UITs. ¿Este límite es igual que el primer punto que hemos visto? ¿Cuál es la diferencia? Exacto, ingresos netos. Y estos son ingresos brutos. Entonces, si nos vamos al estado financiero, aquí solamente nos dan ingresos netos. Entonces, tendremos que asumir para cuestiones pedagógicas que esos ingresos netos son equivalentes a los ingresos brutos. ¿Por qué son equivalentes? Porque entenderíamos que no había ninguna bonificación, ningún descuento, nada de eso. Entonces, por favor, para el caso del límite, tengamos en claro que cuando es gastos de representación, no habla de ingresos, no habla de los ingresos netos, sino de los ingresos brutos, ¿no? Entonces aquí hablamos, ingresos brutos del ejercicio, igual, 86 millones. ¿Está correcta esa cifra? También está errada, porque debería corresponder con la cifra que calculamos en el punto 1, ¿no? Entonces, bajo la misma premisa partimos. Ya, entonces, dice, ¿de cuánto tenemos de gastos por gastos de representación? 194.000. ¿Cuál es uno de los topes? 40 UITs. ¿Cuántos 40 UITs? 146.000. ¿Cuál es el otro límite? El 0.5% de los ingresos brutos, que para el caso planteado por ustedes es 87 millones y pico, que largamente supera los 146.000. Entonces, ¿cuál de los límites vamos a aplicar? ¿El mayor o el menor? El menor. Entonces, si yo usé gastos por 194.320 y solamente puedo decir 146.000, los 48.320, que es la diferencia, eso será un reparo tributario, ¿no? Es muy similar al punto 1, donde difiere cuál es la base de cálculo. En el ideal, en el caso planteado, coinciden ambos rubros, ¿no? Correcto. Sí, igual consideraríamos sus ingresos, sí. Pero ojo, partiendo de los ingresos brutos, ¿ah? Si es que no hubiese, en este caso hasta que no hay bonificación, ni deducción ni nada, ¿no? Por eso coinciden. Igual los tomaría. Pero aquí en el caso planteado, coincide porque no hay tampoco el dato de ingreso bruto, ¿no? Como decía, el punto 1 con el punto 4 están casi amarrados. La única diferencia es la base de cálculo. Y si se sigue manteniendo sobre lo que han puesto sobre la cartilla, debería coincidir, ¿no? Ya, el quinto punto vemos ahora. Cuando vamos a ver el enunciado del quinto punto, vamos a detenernos en ver cuáles son las cosas o las características que hacen diferente el cálculo, ¿ya? Vamos a ver por ejemplo. El gerente de ventas viajó a la ciudad de Buenos Aires en búsqueda de nuevos clientes y permaneció por 5 días, del 9 al 13. Se registraron gastos de alimentación por 3.540 y de movilidad 1.550, sustentados solo mediante declaración jurada. De lo que hemos leído, ¿qué es lo que nos llama la atención? Que está sustentado con declaración jurada, ¿no es cierto? Ya, entonces, si me han puesto en el enunciado que es sustentado con declaración jurada, sería diferente si me dijeran sustentado con documentariamente, sería diferente o sería lo mismo. Opa, volvemos a leer. Dice, el gerente viaja a Argentina y tiene gastos de alimentación por 3.540 y por unidad 1.550, sustentado solo mediante declaración jurada. ¿Por qué hace la aclaración en el enunciado que solo por declaración jurada? Porque cuando es con declaración jurada debe tener un tratamiento especial, ¿no es cierto? Ya nos lleva a pensar eso.
Si dijera que es con comprobantes, lógicamente no pueden ser comprobantes pagos peruanos, tienen que ser argentinos, ahí tendríamos otro tratamiento, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero ya solamente el hecho que nos menciona la declaración jurada nos dice, oye, tienes que tener cuidado en qué vas a aplicar, ¿no es cierto? Entonces, dice, el límite por día, ¿cuánto es? $400. ¿De dónde salen esos $400? Ya hemos visto que hay una tabla que aprueba, ¿no es cierto? Indicando la zona geográfica a la cual pertenece, a dónde se ha viajado, y en función de esa tabla es que se toma el valor. Pero vamos a ver. En la propia cartilla les remiten una tabla, dice, viáticos por gastos de viaje realizados en el exterior, África, América Central, América del Norte, América del Sur, $400. Pues ya sabemos de dónde salen los $400, es de la tabla que está aprobada para los viáticos, o sea, ya de ahí partimos con $400, ¿no? Pero leamos el párrafo que está bajo la tabla. El párrafo que está bajo la tabla dice, para sustentar los gastos incurridos en el extranjero se podrá sustentar con los documentos emitidos en el exterior de conformidad con las disposiciones legales del país respectivo, siempre que consten en ellos, por lo menos, el nombre, la denominación social, el domicilio del transferente, el prestador de servicio, la naturaleza o objeto de la operación, así como la fecha y el monto pagado según el artículo 51A de la ley. O también se podrá sustentar con declaración jurada del beneficiario de los viáticos, alimentación y movilidad, de acuerdo con lo que establezca el reglamento, lo cual no deberá exceder del 30% del monto máximo establecido en la tabla anterior. Entonces, de lo que acabamos de leer, el hecho de haber sustentado con declaración jurada, ¿tiene alguna incidencia? ¿Cuál es la incidencia? Que solamente puede usar hasta el 30% de ¿qué? De los $400, correcto. Ya, entonces, para que resolvamos el caso, vamos a referirnos justamente a esto. Entonces tenemos $400 por cada día, pero como está con su declaración jurada, vamos al límite que prevé 30%. ¿Cuánto es eso? $120 diarios. Es decir, su viático se vino o se redujo a $120. Aplicamos el tipo de cambio y tenemos los montos por cada uno de esos días, ¿no? El acumulado son 1.588.56. Pero ¿él cuánto utilizó como gastos? 5.090 soles. ¿De dónde sale? De los 3.540 menos 1.550, ¿no? Entonces, él realmente gastó 5.090 soles y su límite es 1.588. ¿Qué cosa quiere decir? Que la diferencia entre 5.090 soles y 1.588, es decir, 3.501 soles, .44, no son deducibles y por lo tanto se reparan. ¿Han visto la mecánica? La mecánica está en función del planteamiento que señala el caso práctico. En el caso práctico ya nos estamos dando cuenta que nos refiere a declaraciones juradas, porque en el caso de una declaración jurada implica un tratamiento diferente, que es el 30%. Si sustentase con comprobantes, con todo, ¿cuánto sería el límite diario? $400, ¿no es cierto? Correcto. Así es. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno. No, son bloques por rubro, sí, bloques por rubro. En el caso de que tú tengas parcialmente las cosas sustentadas con documentación y declaración jurada, bueno, en realidad la norma no prevé el mecanismo como tal, ¿no? O sea, que hagas distingo. Podrías, en todo caso, hacer una proporcionalidad de ese caso. Ahora, evidentemente, que la norma te dice o todo documentario o todo con declaración jurada, ¿no? Ahora, si bien es cierto, como tú señalas, podría traer documentación de alguna parte, entonces podría someter esa parte, pero la proporcionalidad es el tema, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber cuál es el total del gasto que has incurrido, ¿no? No podrías hacer esa proporción, ¿no? Pero sí, muy buena pregunta, porque de todas maneras podría hacer caso, ¿no? Al menos por el tema de
Alimentación podría o debería tener comprobante, ¿no? Movilidad sí quedaría en el aire.